Los objetivos eran, por un lado, poder tener una instancia de consulta infantil para las acciones del convenio, porque el convenio en su estructura tenía también grupos de adultos a diferentes niveles, grupo coordinador municipal, grupo coordinador provincial y grupo coordinador nacional. Y entonces estaba faltando un poco también una instancia infantil que pudiera dar opiniones sobre la marcha del convenio, hacer sugerencias y tal. Y por otro lado, también era como eso, una especie de experimento para que niñas y niños tuvieran una participación más activa en la vida cotidiana escolar, más allá del aprendizaje de las materias y esto que se estaba reforzando con las capacitaciones que se hacían como parte del convenio, ¿no? Sino con una mirada amplia de la escuela y la comunidad incluso como espacio y coherente también con una concepción de ciudadanía, o sea, de la infancia como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Los grupos eran de 10, 5 niñas y 5 niños. Los grupos se formaron por los directivos de las escuelas, en este caso ellos eligieron, pero nosotros damos como algunas pautas de qué composición queríamos que tuviese ese grupo. Sobre todo iban enfocadas a la diversidad, ¿no? En la escuela cubana, donde la mayoría de las niñas y los niños pertenecen a la organización de pioneros José Martí, esa organización tiene una estructura de dirigencia pioneril a nivel de escuela. Entonces, queríamos fortalecer esa instancia, en tanto probablemente se trataría de niñas y niños con cierto liderazgo y bueno, que tenían también determinadas funciones relacionadas con promover la participación infantil en la escuela. Entonces queríamos que la composición del grupo estuviera una representación de esa estructura que se llaman consejos de colectivo pioneril. Pero también queríamos que estuvieran niñas y niños con discapacidad, que estuvieran niñas y niños con, digamos, diversidad en cuanto a la situación socioeconómica familiar, en cuanto al color de la piel, un poco que hubiese una representatividad, aunque eso es difícil lograr, de la diversidad que encierra la escuela. El grupo tenía también diferentes roles, o sea, los integrantes del grupo. Trabajamos mucho con la conformación del grupo como tal. O sea, eso nos llevó un tiempo. La integración del grupo, el conocimiento mutuo, porque si bien estaban en la misma escuela, los integrantes no tenían por qué conocerse mucho, no tenían por qué tener experiencia de trabajo conjunto previa. O sea, había niños de primer ciclo con niños de segundo ciclo. A veces con las niñas y los niños cuesta trabajo que incluyan a los niños más pequeños, que les escuchen, que tengan en cuenta sus opiniones. Entonces esas cosas las trabajamos, la integración del grupo se trabajó mucho. Eran roles que ellos mismos creaban. Ajá. Y que ellos mismos nombraban. La nomenclatura de cada función era diferente en los 4 grupos en los que trabajamos, porque ellos mismos le ponían nombre a esa función que ellos creían que era necesario para lograr ese objetivo. En los talleres trabajamos, para mí, sobre todo con, además de los principios de que la participación es voluntaria, de que todos tenemos diferentes ritmos y formas de participar, de que debía ser un espacio en el que todas y todos nos sintiéramos cómodos, en fin, pues trabajamos desde, por lo menos yo que he coordinado esos talleres, algunos elementos claves de la concepción y metodología de la educación popular. Básicamente la horizontalidad en el modo de coordinar el grupo y también la importancia de la experiencia que cada quien trae para trabajar sobre un tema
y avanzar y caminar sobre ese tema, ¿no? Entonces empezábamos casi siempre, el diseño de cada sesión era un primer momento de caldeamiento, que era una actividad relacionada con el tema al que íbamos a dedicar ese día, para romper el hielo, para entrar en calor, para ir moviéndonos un poquito. Y luego varias actividades de contenido, 2 o 3 en función de cuán fuertes fueran, del tiempo que requerían, del propio grupo, de la dinámica del grupo, que eran básicamente actividades lúdicas. Y partíamos de la experiencia que ellos tenían en su escuela, en su vida, y luego pues entraban en contacto con concepciones o bien teóricas o otras cosas que yo traía como propuesta para dialogar con su propia experiencia, y a partir de eso pues revisar la experiencia, ¿no? Y proponer nuevas cosas. Y siempre teníamos un momento al final de evaluación del taller. O sea, para nosotros era clave que si aspiramos a niveles altos de participación infantil, era importante que los niños y las niñas aprendieran a planificar acciones, ejecutarlas y evaluarlas. Y siempre es difícil llegar hasta esa última fase. Entonces tratamos de implementar como parte normal del trabajo, pues el momento de evaluación de cada taller que realizamos, igual con técnicas básicamente lúdicas y participativas. Trabajamos también mucho, por supuesto, la participación en sí misma y también la creatividad. Hicimos muchos juegos, muchas tareas enfocadas a desarrollar la creatividad. Trabajamos también mucho el tema de la puesta de acuerdo, la resolución de conflictos. Y bueno, otros temas que tenían que ver con visualizar el espacio escolar y el espacio escolar soñado, y trazar como una estrategia, como un plan de acción. Y para esto ellos se distribuían roles. Hay logros a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? O sea, hay niñas y niños que les costaba mucho trabajo hablar en público, y el grupo logró que se sintieran mucho más cómodos, o sea, que tuvieran un papel más activo, que pudieran compartir con los demás lo que estaban pensando, sintiendo. Y además que los grupos promovieran procesos de consulta con el resto de las niñas y los niños de la escuela. En algunos casos tuvieron la iniciativa de como reproducir los talleres a nivel de aula, ¿no? O sea, se sentían en la responsabilidad de que esas cosas que estábamos trabajando y aprendiendo juntos, trasladarlas al resto de los grupos de las escuelas. Entonces iban por aulas, tenían iniciativas para ir por aulas, compartir qué estaban haciendo, qué estaban aprendiendo. Y a partir de eso, pues entonces preguntarle a los demás cómo quisieran ustedes que fueran los matutinos, o había una actividad programada para ese mes y generar el espacio de consulta para que el resto de niñas y niños propusiera de qué manera les gustaría que fuera esa actividad. Yo creo que fortaleció el trabajo de los consejos de colectivo pioneril como estructura ya existente, porque les permitió integrarse y les dio algunas herramientas para trabajar colectivamente.